que esteve 7 anos sequestrado com Ingrid Betancourt, e dos 7 anos que ele esteve sequestrado, 4 dos 7 anos ele esteve com Ingrid. Angélica Lozano, que está cá agora, que é companheira de Ingrid de Oxígeno, e Lampreia Adair, que era o motorista e que estava dirigindo o carro quando ela foi sequestrada. E também foi refém das Farc no início do sequestro, ele também esteve refém das Farc. Então, o presidente nacional do Partido Verde vai fazer uma pequena introdução e depois passamos a palavra a eles. Meus amigos, essa não é apenas uma questão humanitária, é também uma questão da luta contra a violência que começa também a contaminar o continente sul-americano. Há uma corrida armamentista na América Latina que nós temos uma preocupação muito grande. Então, na nossa agenda, na agenda dos verdes do mundo, está ganhando importância, prioridade, urgência, a luta pela paz. Essa é uma questão, inclusive, que vocês vão ouvir aqui do nosso senador, do nosso Juan Carlos. É uma questão também crucial para a vida dos colombianos, a questão da paz. Não acreditamos em nenhuma solução para o caso da Ingrid pela beligerância, pela guerra indiscriminada. Nós acreditamos que a questão dos 4.000 sequestrados é uma questão política, hoje com a dimensão internacional. Nós precisamos dar uma resposta ao fenômeno colombiano de maneira decisiva. A sociedade brasileira, a sociedade dos países aqui representados deverão se movimentar para que essa questão avance. É um único caminho, é o caminho da negociação política e o caminho da pressão tanto do povo colombiano como dos outros povos do mundo. Nós temos feito uma cruzada desde o dia 8 de março, que o Partido Verde tem feito eventos pelo Brasil inteiro. Eu quero que você saiba disso. Já há uma grande sensibilidade na questão da Ingrid e na questão da Colômbia. Então, eu quero dizer que, dentro de um evento com a magnitude que tem o Global Greens, 88 países presentes, acho que teremos força para pressionar a sociedade brasileira no sentido de que o governo brasileiro tome atitudes mais duras e mais claras na defesa da liberdade da nossa amiga Ingrid Betancourt e os outros sequestrados. Muito obrigado. Senador Eladio Pérez, por favor. Me complace mucho compartir algunas impresiones sobre mi secuestro, pero por supuesto me complace mucho más poder interlocutar con personas como nuestro buen y común amigo Pena, que tanta significación política tiene en el contexto brasileño, no solamente por ser el presidente del Partido Verde, sino por sus grandes calidades humanas e intelectuales.
Estoy acá haciendo y colaborando en una cruzada internacional a los efectos de despertar la conciencia del mundo sobre la tragedia del secuestro, sobre la tragedia que mi país, Colombia, vive con una guerra prolongada de más de 40 o 45 años, y que sin duda vemos que la salida no es militar, sino que tiene que ser política y social. Y cuando decimos política y social, abogamos porque la comunidad internacional, y hoy en particular, con la ayuda de todos los partidos verdes reunidos en tan importante foro, en el segundo foro mundial de los partidos verdes, pueden, deben y tienen que jugar un papel fundamental en lograr la concientización en sus propios países para que ella se traduzca en Colombia, para que logremos los colombianos superar estos días, estos años, estos meses, estas noches de amargura que la vivimos no solamente como reflejo del secuestro, sino de la violencia indiscriminada que ha hecho cultura en las mentes de los colombianos. Quedo pues a la disposición de lo que ustedes consideren pueda yo aportarles como noticia de un secuestro, pero fundamentalmente para poderles transmitir en qué estado está el proceso en la búsqueda de la liberación de Ingrid Betancourt y de todos los demás secuestrados, y que logrando ese propósito podamos construir pena de la mano suya, de todos los amigos verdes del mundo, el camino que conduzca a la paz y, por supuesto, a reconstruir ese país que queremos y que soñamos para nuestros hijos y para nuestros nietos. Muchas gracias. Por favor, Juan Carlos Leconte. Buenas tardes. Esta es otra escala en la búsqueda por la liberación de los secuestrados colombianos. Hoy, afortunadamente, me encuentro en compañía de ex senador Luis Eladio Pérez, que pasó casi 7 años secuestrado, de los cuales compartió con mi esposa Ingrid Betancourt 4 años, y fue liberado hace 2 meses. Él me cuenta las dificultades que hay en el cautiverio, dificultades con el ejército colombiano que tratan de rescatarlos poniendo en peligro sus vidas, porque la guerrilla tiene orden de matar a los secuestrados, y cuando venga el ejército, pues los matan, llega el ejército y encuentran los cadáveres. Eso ha pasado todos los años en Colombia. También de los peligros de los bombardeos, que hay bombas que caen muy cerca de los campamentos donde están los secuestrados. Luis Eladio se trató de escapar con mi esposa Ingrid Betancourt varias veces. Una de ellas duraron 6 días en un río muy cerca de Brasil, en el límite de Colombia con Brasil, a 80 kilómetros al sur de Mitú. Nadaron durante muchas horas con muchas dificultades por el río. Finalmente se les agotó la comida. Luis Eladio sufre de diabetes y les tocó entregarse a la guerrilla, y historias mucho más crueles y mucho más difíciles. Nosotros estamos en esta lucha por la libertad de los secuestrados en Colombia, de mi esposa Ingrid Betancourt, de los casi 4.000 secuestrados que hay, y es una lucha incansable. Estamos aquí ahora en este foro tan importante, el segundo reunión de los Global Greens aquí en Sao Paulo. La primera fue en Canberra en abril del 2001. Ingrid Betancourt, mi esposa, hizo una intervención muy buena que la vimos esta mañana aquí, la recordamos, y todos queríamos que estuviera en esta reunión. Yo tenía muchas esperanzas de que ella podía estar en esta reunión, porque cuando empezaron las liberaciones en este año, gracias a la labor humanitaria del presidente Chávez de Venezuela, que hay que hacerle desde aquí un reconocimiento a sus gestiones humanitarias, al trabajo que adelantó
el presidente Hugo Chávez de Venezuela junto con la senadora Piedad Córdoba, que lograron la liberación de Luis Eladio Pérez y 5 secuestrados más. Ya venían más liberaciones hasta que se produjo el ataque del ejército colombiano a territorio ecuatoriano, donde mataron al segundo de las FARC, que era el interlocutor Raúl Reyes, era el contacto de Francia, el contacto de Venezuela, y lógicamente separaron las liberaciones. Si a Luis Eladio lo liberaron 2 días antes de que mataran al Raúl Reyes en Ecuador, si lo hubieran matado antes, de pronto no estaría él aquí. Se dañó las liberaciones, se dañaron las negociaciones, y ahora en lo que está Luis Eladio en este momento es tratando por todo el mundo, ha ido un par de veces a Francia, a Venezuela, y está tratando de reactivar nuevamente las negociaciones. Estamos buscando los canales que nos permitan abrir el diálogo nuevamente con las FARC, que permita empezar una negociación para lograr la liberación de todos los demás secuestrados y de mi esposa Ingrid Betancourt. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Por favor. Si estás recibiendo amenazas de muerte. Bueno, yo hace unos 3 años nos tocó salir del país junto con Adair Lamprea porque los organismos de seguridad del gobierno dijeron que habían capturado a los que físicamente habían secuestrado a Ingrid. Yo le pedí a Adair que fuera a mirar si eran ellos. Él dijo, como él iba manejando el carro y estuvo él un día secuestrado con ellos, él dijo que no eran, y la noticia salió en el periódico, pero nosotros, Adair y yo, salimos a la prensa también a decir que esos no eran, y allí empezaron amenazas de muerte que decían que si no nos gustaba Uribe nos teníamos que callar, que si no nos gustaba el presidente de Colombia nos teníamos que ir del país. Él se fue para Francia, de donde vive en aquel entonces, no ha vuelto a Colombia, y yo me fui unos 4 meses fuera de Colombia, pero en estos momentos pues ya no tenemos ese tipo de problemas. No, yo no sé, Adair, a él lo llamaban también por teléfono, uno no sabe quiénes son, pueden ser organismos paramilitares que sabemos que tienen algunos vínculos con el gobierno, o con algunos senadores que trabajan para el gobierno que están presos porque se les comprobaron los vínculos, pero Adair no sé si puede hablar un poco sobre ese tema. No, con respecto a mis amenazas, salieron simplemente comenzaron 3 días después de haber dicho a la prensa colombiana que las 2 personas que había mostrado el presidente colombiano, que eran las personas que habían hecho el secuestro de Ingrid Betancourt, no eran. Y después de haber denunciado públicamente esta situación, los falsos positivos que se han presentado en Colombia, comenzaron a llamarme. Y la única prueba que yo tengo o que yo pienso que fueron de la parte del gobierno colombiano en ese momento, simplemente porque acababa de cambiar yo mis números de teléfono y yo había inscrito mis números en la entrada del departamento donde se presentó la conferencia de prensa. Bueno, sobre ese tema, si ustedes me permiten un par de minutos para poderles hacer una explicación. Inicialmente se venía trabajando un esquema que era Francia, Venezuela, presidente Chávez, senadora Piedad Córdoba y por supuesto la guerrilla de las FARC. Primer punto, liberación de todos los civiles. ¿Por qué los civiles? Porque no caben dentro del contexto del derecho internacional humanitario. Es una figura que no existe. El retenido político, el secuestrado político con fines políticos, no está contemplada ni en la Convención de Ginebra ni en los protocolos adicionales correspondientes. Primer punto, liberación de los civiles. Segundo punto, invitar a un grupo de países amigos a conformar un equipo de trabajo para llegar en un momento dado
a solicitarle al gobierno del presidente Uribe el reconocimiento político por parte del gobierno pues a las FARC, y ese reconocimiento político permitiese avanzar en el intercambio de prisioneros, de acuerdo ahí sí a la Convención de Ginebra y al Protocolo 2, intercambio entre militares y policías y guerrilleros presos en las cárceles colombianas. Debo aclarar que aquí estamos hablando de un grupo de secuestrados que se llaman los denominados canjeables, que para la guerrilla los confunde o nos confundía como prisioneros políticos, de los cuales 10 éramos civiles, o somos civiles. En este momento creo 33 o 34 entre militares y policías y 3 ciudadanos norteamericanos. Y el tercer punto era sobre la base de que Francia liderase ante la comunidad europea la suspensión de las sanciones que impone la misma a las FARC por haber sido declaradas como grupo terrorista. En ese esquema se dio la liberación nuestra, como lo refería Juan Carlos hace algunos instantes, de 6 de los liberados, de 6 de los políticos, de los 10. Y por supuesto venía la liberación de los otros 4 que quedan en cautiverio, entre ellos naturalmente Ingrid Betancourt. Sucedió lo de Raúl Reyes y naturalmente se paraliza la posibilidad de la salida. Cuando salimos a la libertad le formulé una propuesta al presidente Uribe, que consistía básicamente en quitarle la mesa de apoyo a las propuestas dentro del pulso político que viene haciendo las FARC con el gobierno colombiano. Las FARC dicen: para poder concretar el acuerdo humanitario necesitamos el despeje de 2 municipios en Colombia, 2 municipios que son pues muy importantes, sobre todo por la cercanía a una ciudad como Cali, que es la tercera en importancia en nuestro país. El gobierno colombiano dice: no despejo. Tuvimos ya la experiencia que ustedes recordarán seguramente de los años 90, a finales de los 90, del Caguán, donde el gobierno de la época despejó 42.000 kilómetros cuadrados que no sirvieron para nada diferente sino a reforzar en su momento a la guerrilla, y naturalmente eso dejó un malestar muy grande en la población colombiana. El gobierno dice: no despejo un solo milímetro, porque va en contravía de la política que ha instaurado el gobierno nacional como bandera, que se llama política de seguridad democrática. Pero surge una segunda posición. En el evento en que se logre cristalizar un acuerdo, ¿qué se hace con los guerrilleros que salen de las cárceles? Las FARC, por supuesto, dicen: esos son nuestros, volverán a nuestras filas. El gobierno colombiano dice: no, tienen que salir a un proceso de reinserción a la vida civil, a la sociedad colombiana. No permitimos que los guerrilleros salgan. En ese pulso político entre las FARC y el gobierno es donde no se ha podido avanzar. Y con ese cuento llevamos 6 años. Y con ese cuento se han muerto cerca de 20 o 22 de los secuestrados. Se murió el gobernador de Antioquia, un exministro de la Defensa Nacional que lo acompañaba, y 9 o 10 militares que estaban con ellos en un mismo campamento, en un frustrado intento de rescate. Y hace escasos 8 meses o 10 meses mueren 11 diputados de una de las provincias o departamentos más significativos de Colombia, como es el del Valle del Cauca, quedando solamente uno de ellos vivo. De manera pues que esas circunstancias, ya en Colombia se han pagado muchísimas muertes testimoniales sobre este tema. Y eso me llevó a pensar de hacer una propuesta sencilla. Un día cualquiera le dije al presidente Uribe, apenas llevaba escasas 24 horas de libertad, le dije: ¿por qué no me entrega los guerrilleros a mí? Pero no me entregue los de bajo perfil,
entrégueme los que realmente son importantes para la guerrilla, los que están o sindicados o acusados o condenados por delitos de lesa humanidad. Y yo me los llevo para Francia. Me dijo el presidente, me gusta la idea. Me fui para Francia, hablé con el presidente Sarkozy, se le planteó la situación y Francia, después de un análisis jurídico, vio la posibilidad de aceptar y de hecho lo manifestó aceptando recibir a los guerrilleros, pero en forma transitoria. Viajo posteriormente a Venezuela, le planteo al presidente Chávez la necesidad de qué vamos a hacer con los guerrilleros que podrían salir en eso. El presidente Chávez me dice, hombre, los acepto en Venezuela, pueden entrar en un proceso de reinserción, pueden trabajar en unos programas sociales que el gobierno venezolano viene adelantando. Y en razón a ello, volvimos a París en un almuerzo con el director adjunto de la UNESCO, entre otras cosas, hago el reconocimiento público porque es una excelente persona, brasileño, el embajador Ferreira en la UNESCO, acepta, por supuesto, la propuesta de que la UNESCO financia, auspicia y dirige todo el programa de reinserción sobre unas experiencias que tienen en el mundo, 2 o 3 experiencias muy exitosas, y esa presencia de la UNESCO sin duda le da las garantías tanto al presidente Uribe de que es un proceso serio, tanto al presidente Chávez, que ha ofrecido su territorio, de que tiene el respaldo de una entidad muy significativa en el mundo como la UNESCO, y por supuesto el respaldo a la comunidad internacional de que se trata de una cosa seria, que hay un organismo serio y que es un proceso de reinserción que ojalá conduzca a que ellos, los guerrilleros, se integren muy rápidamente a la vida civil. En ese sentido, estamos avanzando. El presidente Uribe, para dar para dar los primeros pasos, expide un decreto que es fundamental, un decreto que tenía paralizado todo el proceso durante más de 6 años, que consiste básicamente bajo el marco de lo que se denomina en Colombia la Ley de Justicia y Paz, que fue creada para avanzar en el proceso de reinserción de los paramilitares en Colombia. Pero dentro de ese marco de esa ley existe un artículo que es el 61, que facultaba al gobierno colombiano para avanzar en acuerdos humanitarios. El presidente lo reglamenta a través de un decreto y queda facultado para solicitar al aparato de la justicia la excarcelación de los guerrilleros que están sindicados, acusados o condenados por delitos de lesa humanidad. Ese para mí ha sido el paso más importante que se ha logrado y automáticamente Francia, comprendiendo la importancia, manifiesta públicamente que acepta a los guerrilleros en territorio a los efectos de Francia ser, esto es importante, Francia ser el que realice el intercambio directamente con la guerrilla para evitar esos inamovibles que se presentaban en el pulso político, en donde la guerrilla decía, nosotros no avanzamos si no se despejan 2 municipios, y el gobierno dice, yo tampoco avanzo porque no despejo, para quitar eso, para quitarle la mesa de apoyo a los que hacen el pulso político. Entonces Francia haría el intercambio directamente con la guerrilla. Pero Francia no solamente dice acepto, sino que manifiesta que ya no necesariamente en forma transitoria, sino que está dispuesto a tener a los guerrilleros en su territorio, llámese Guyana, llámese Martinica, llámese los Campos Elíseos, llámese lo que quiera, el tiempo que sea necesario. En razón a ello, en ese mismo en ese mismo decreto que expide el gobierno, se incluye un artículo, porque la ley, que es el marco para desarrollar, decía que para poder avanzar en la solicitud de excarcelación de los prisioneros por lesa humanidad, tenía que haber un acuerdo previo con la guerrilla. Y entendiendo que si esa era la condición inicial, pues estábamos muertos, estábamos en un punto muerto. Si para iniciar el proceso tenía que firmarse un acuerdo, pues llevábamos 6 años discutiendo dónde nos sentamos siquiera para mirarnos las caras
para un acuerdo, estábamos liquidados. Bueno, después de muchísimas apreciaciones, surge una y el presidente de Colombia la recoge en un artículo que dice: avanza para poder tener el respaldo jurídico que este decreto requiere, se solicita que la guerrilla haga la liberación de Ingrid Betancourt o de cualquiera de los secuestrados, con el objeto de tener ese respaldo y ese sostén jurídico y evitar a posteriori demandas, no solamente en la comunidad nacional, sino inclusive en la comunidad internacional sobre esa actuación. En este momento estamos en ese punto. Estamos esperando que la guerrilla dé el paso de la liberación de uno o varios, ojalá todos, pero por lo menos uno, para que se dé. ¿Qué se puede dar? En territorio colombiano, entregándoselos a Venezuela, o entregándoselos al gobierno brasilero, o entregándoselos al peruano o al gobierno ecuatoriano. En cualquier instancia, con el acompañamiento internacional, con el acompañamiento de la Cruz Roja Internacional, con todos los prerequisitos que ellos puedan exigir, como se exigieron para nuestra liberación, de una suspensión transitoria momentánea de operaciones militares en áreas determinadas del territorio colombiano. Pero lo único cierto es que, para concluirles sobre este tema, es que hay voluntad política del gobierno colombiano, hay voluntad política por parte de las FARC, hay voluntad de Francia, de Venezuela en colaborar y de avanzar. Hay voluntad de muchos países, por supuesto Brasil, que nos gustaría muchísimo que el presidente Lula, un presidente de avanzada, de esa nueva izquierda renovadora que está oxigenando al mundo en unas nuevas concepciones políticas, pudiese tener un papel mucho más protagónico, por el respeto que él como persona merece y, por supuesto, por el respeto y el cariño que tenemos todos los latinoamericanos a un país tan grande como Brasil. Nos gustaría que el presidente Lula jugase un papel mucho más importante y protagónico. Él tiene las capacidades y la autoridad moral y política para hacerlo. Y en ese propósito, de esa conjunción de países en torno a este anhelo de traer con vida, estamos trabajando, le estamos apuntando, le estamos haciendo todos los esfuerzos y créanme que con esa voluntad política manifestada por los actores que tienen que tomar la determinación, esperamos, ojalá muy pronto, que esa silla que hoy estuvo vacía en la conferencia sea ocupada por la persona que está llamada hacia futuro a dirigir los destinos de mi patria, a Ingrid Betancourt. Mire, yo quiero manifestar esto y aprovecho para pedirle la solidaridad a los medios de comunicación aquí presentes, en que nos ayuden a manifestarle a Colombia a través de sus medios de comunicación de que la comunidad verde mundial, los partidos verdes en el mundo se oponen al rescate o al intento de rescate por la vía militar, por los riesgos que ello representa. Yo estuve 6 años, 8 meses, 17 días, 9 horas secuestrado y sé que en un intento de rescate no sale nadie vivo. La orden que tiene impartida la guerrilla a los guerrilleros que nos cuidaban allá y que quedaron cuidando a Ingrid y a todos los demás secuestrados, tienen la orden de fusilarlos en el momento en que se presente un intento de rescate. Y más en las condiciones topográficas en donde presumimos están hoy los secuestrados, que no permite el factor sorpresa, no permite pena esas imágenes que nos recuerda las películas hollywoodenses, de esos personajes Rambos
que puedan llegar a sacar a los secuestrados, no lo permite. Ya hubo una experiencia en Colombia sobre eso, que le costó la vida al gobernador de Antioquia, al exministro, en la famosa Operación Urrao. Y la historia se encargará de juzgar a los responsables. No nos olvidemos que hay hoy un Estatuto de Roma, hay una Corte Penal Internacional, en donde no van a quedar esos crímenes, porque al final son unos crímenes cometidos por la dejadez y por la desidia, no se van a quedar en la impunidad. De manera que ello hace pensar, primero, en el rechazo a los intentos militares. Yo no diría que el tener a unos secuestrados, claro que nos utilizan como escudo político, sobre todo en el sufrimiento de nuestras familias, porque yo debo confesarles que muchas veces en cautiverio preferíamos el intento de rescate a sabiendas de que era la muerte. Nosotros teníamos más cultura de muerte que de vida. Pasaban las horas, pasaban los días, pasaban las semanas, pasaban los meses, pasaban los años, sin ver una esperanza de salir a la libertad. Y nosotros amarrados, encadenados 4 o 5 años a un palo, ¿qué esperanza podíamos tener de recobrar nuestra vida? Y muchas veces preferíamos ese intento de rescate a sabiendas de que en él podíamos morir, pero lo hacíamos también para descansar nosotros y descansar el sufrimiento de nuestras familias, que ellos sí claman, como yo hoy clamo ante el mundo, de que se concientice a mi gobierno para que no haga esos intentos, porque nadie sale vivo. Pero esos intentos no son óbice como escudo para que el gobierno colombiano pudiese actuar o haya actuado o pretenda actuar militarmente. De manera que pensar que si las FARC avanzan en la liberación de todos los secuestrados, corren el riesgo que los van a bombardear, el riesgo lo tienen las 24 horas del día. Ahí no hay, digamos que el escudo que uno pudiera pensar, yo no creo que sea muy válido en este momento. Sí, claro, nosotros tenemos ahora, yo en particular, mucha más esperanza que hace un año. En abril del año pasado no teníamos ninguna esperanza. En enero del año pasado no teníamos ninguna esperanza. Ahora, este año, con la liberación de 6 secuestrados, entre ellos Luis Eladio, tenemos más esperanza. Ahora, con el decreto que lanzó el presidente de Colombia, hay más esperanzas. Ahora lo que necesitamos es que se reanulen nuevamente los diálogos, que se reanulen nuevamente las negociaciones. Y la gran esperanza nosotros la tenemos en el presidente Chávez. Ojalá que el presidente Lula pudiera intervenir también, que Brasil, que es nuestro hermano mayor, somos vecinos, tenemos fronteras, es la potencia latinoamericana, ojalá se pudiera involucrar, ojalá nos ayudara a acercar a las partes, mandarle un mensaje al gobierno colombiano y mandarle un mensaje a la guerrilla para que se sienten a negociar. Lo que se trata es de sentar a las partes a que resuelvan esto por la vía pacífica, por la vía del diálogo, por la vía civilizada, no con las armas. Pues tú cómo la encontraste, no sé. Yo creo que peor, Ingrid va a ver al marido más acabado y más feo. Perdón, yo quería saber qué noticias tienen de la salud de la senadora. Es que iba a responder, me permiten un momentico. Mi impresión, veo un país mejor. Mi impresión, veo una Latinoamérica impresionantemente bien, en un avance, en unas posiciones interesantes, en un desarrollo. Comparto con pena la inquietud de una carrera armamentista que no le conviene a la región, so pretexto de internacionalizar unas ideas políticas que no hay necesidad. Hoy en día la gente es consciente de los efectos nocivos de un imperialismo marcado,
La gente en Latinoamérica es consciente que se requiere hacer una política a la latinoamericana, no dejándonos imponer por estereotipos de otros continentes o de nuestros vecinos del norte. La gente es consciente, pero para ello no se necesita ejercer presiones, entre comillas, en la compra de aparatos bélicos. Esos dineros, ¿cómo servirían a Latinoamérica para sacarnos de la miseria, del abandono, de la pobreza, de la falta de oportunidades, con educación, con salud, construyendo ese continente, ese sueño bolivariano, construyéndolo con inversión social y no comprando armas? A mí sí que me encantaría ver ese nuevo Latinoamérica así. Y seguro que Ingrid va a encontrar, a mi modo de ver, esa nueva imagen, que en Colombia hoy la vemos y que en Latinoamérica esperamos que sea de las caras sonrientes de todos los que hablamos el mismo idioma, el español y el portugués. Sí, senador. Olha, eu só queria esclarecer que nós temos mais 5 minutos, porque o senador Eladio tem avião e nós vamos encerrar a entrevista dentro de 5 minutos. Sí, voy a hablar en español. Quisiera que me respondiera si tiene noticias de la salud de Ingrid Betancourt. Y quería pedir una precisión al senador Eladio Rojas. Cuando dijo que murieron 22 rehenes, ¿se refiere que murieron por causas naturales o fueron ejecutados por la guerrilla? 11 fueron por un intento de rescate. Fallido. Y 11 murieron todavía en circunstancias que no están esclarecidas, hago referencia a los 11 diputados del Valle. Existen varias versiones sobre su muerte, yo no puedo adelantar ninguna, creo que ustedes las conocen, que fue un enfrentamiento entre dos frentes o que hubo un comando mercenario que intentó el rescate, en fin, son versiones, la verdad, sobre eso, pero son 22 muertes testimoniales que ya ha pagado este proceso por falta de voluntad política muy fácil para avanzar en la liberación. La primera pregunta, ¿cómo era? La salud. Ese es un tema muy complicado. Ingrid está mal. Ustedes han visto la imagen de Ingrid Betancourt en su prueba de vida. Esa prueba de vida se fue en el mes de octubre del año pasado, esa foto. En esos momentos yo estaba separado de Ingrid Betancourt, nos habían separado en el mes de julio. Yo escuché a través de la radio el impacto que esas pruebas de vida tuvieron en el mundo, Pues hoy les confieso lo siguiente, yo vi a Ingrid el 4 de febrero, por última vez, nos encontramos coincidencialmente en un campamento, en ese momento me sacaban ya para la marcha hacia la libertad y alcancé a verme con Ingrid un par de minutos. Y hoy, viendo esta imagen y teniendo el recuerdo de Ingrid de ese momento, la vi mucho peor el 4 de febrero de lo que está acá. Ello puede indicar que su estado de salud no ha mejorado, pero tenemos de alguna manera algunas informaciones interesantes en el sentido de que se pensaba que era una hepatitis recurrente la que la venía afectando en sus dolencias del hígado y los médicos que, por las versiones que le hemos podido transmitir de la sintomatología que ella presentaba, nos han manifestado que puede ser amebas enquistadas en el hígado, que no por ello, en el estómago, no por ello menos peligroso, pero tiene una ventaja frente a la hepatitis, que su tratamiento es mucho más fácil, inclusive para la propia guerrilla en la consecución de las drogas respectivas para ello, y eso nos alienta a pensar de que o bien ya empezó o ya culminó su tratamiento o está digamos, en camino esa solución que ojalá le mejore su salud y que por supuesto no vaya a suceder nada que después el mundo entero lamentaría en un desenlace que no deseamos. Senador, no tempo que o senhor esteve com a Ingrid, os 4 anos, como que foi essa rotina de vocês? Como os guerrilheiros ameaçam vocês? Vocês sofrem algum tipo de violência no cativeiro? Como que é essa rotina? Vocês têm que se deslocar a todo momento? Como que é isso? Sí, desafortunadamente sí. Fue muy duro, las marchas, todo. Pero mire,
el organismo se acostumbra a todo. Tanto Ingrid como yo sufrimos las cadenas. Yo las tuve puestas hasta pocas horas antes de mi liberación. Ojalá que Ingrid ya no las tenga, pero la dejé encadenada. De haber estado casi un año sin zapatos o sin botas, caminando descalzos, permaneciendo en los campamentos sin botas por castigo a un intento de fuga que hicimos con ella. Pues para no alargarme en contar todos los sufrimientos, lo que le quiero significar es esto. El cuerpo humano resiste todo. Yo creo que a lo que más lo lacera a uno en su ánimo son los vejámenes, los atropellos, la humillación que estos actos producen. Pero al final, en mi caso personal ya he logrado sanear muchos de esos rencores que me hubiesen podido dejar un secuestro. Y estoy seguro de que Ingrid no guarda ningún rencor. Ella ha soportado con un estoicismo y una dignidad admirables estos vejámenes, estos atropellos, que fundamentalmente se han dado en el marco de que ella no ha sido claudicante, no se ha dejado arrodillar por parte de la guerrilla. Pero digamos, ese grado de superación que Ingrid tiene es la que le va a permitir a ella ser la constructora de un proyecto político hacia futuro que conduzca, por supuesto, como primer paso, la paz de Colombia. Sin duda, si uno no supera esas circunstancias, si uno no cicatriza esas heridas, va a ser muy difícil avanzar. Una paz es fácil firmarla en un papel. Mi país lleva 200 años de historia de violencia y adquirimos los colombianos una cultura de la violencia. Y esa cultura de la violencia es la que no nos ha permitido avanzar en una verdadera paz. Pero la paz, para avanzar, tiene que primero desarmar los espíritus, cicatrizar esas heridas. Y yo estoy seguro de que Ingrid, en mi caso personal, y ojalá el de todos los que hemos sufrido este flagelo del secuestro, podamos aportarle a la paz de mi país sobre la base de cicatrizar esas heridas. Y por supuesto, a tu pregunta, de todos estos 4 años de convivencia, de humillaciones, de atropellos, queden en el pasado, sean historia, y que esa historia sirva de ejemplo para que nadie en el mundo vuelva a sufrir el drama del secuestro. Senhor João Carlos. Ojalá pudiéramos hacerlo. Tenemos inmensos deseos, tanto Juan Carlos como yo y todo el Comité Pro Liberación de Ingrid Betancourt en el mundo, de poder tener una interlocución con el presidente Lula. Vamos a solicitar los esfuerzos de nuestro presidente del Partido Verde brasileño para que a través de él podamos hacer las tratativas correspondientes y en el momento en que el presidente Lula lo considere, nosotros poder tener la oportunidad de dialogar con él. Gostaríamos de dizer, por uma questão partidária, por várias vezes o Partido Verde do Brasil tentou essa interlocução. Essa interlocução foi tentada em inúmeras vezes. O governo Lula, sobre essas questões, é muito... ele tem uma relação muito low profile com isso. Parece que não é com ele essa questão e que não é uma questão humanitária. Na última vez que eu e o Juan estivemos com todos os possíveis e imagináveis, presidente de Senado, presidente de Câmara, de Relações Internacionais, Itamaraty, percorremos todos os gabinetes de Brasília, em todos a gente recebia resposta. Isso é uma questão para a ONU, não para a gente. Então, o Juan Carlos agora vai encerrar essa entrevista e depois, individualmente, ele ainda tem um tempinho e o senador tem um avião para pegar.
Sí, nosotros hemos intentado todos los caminos, hemos hablado con el presidente Sarkozy, con el presidente Chávez de Venezuela, hemos hablado con Cristina Kirchner de Argentina, que nos ha apoyado mucho, ha pedido en varias ocasiones la libertad de mi esposa Ingrid Betancourt. Yo estuve en el mes de marzo pasado, hace 2 meses, en Santiago de Chile, con invitación del Partido Verde chileno, y hablé con la presidenta Michelle Bachelet en Santiago de Chile el pasado mes de marzo. Desafortunadamente con el presidente Lula hemos tratado, como dice Marcos, y no hemos podido hablar con él, pero sí pensamos que puede ser muy oportuna su intervención en estos momentos. Ok, muito obrigado. Atenção, desculpe. Olha, às 5 da tarde nós vamos fazer um ato ecumênico pela saúde da Ingrid Betancourt, aqui mesmo no Memorial da América Latina. Vários líderes religiosos vão estar. E depois o seguinte, vamos continuar nossa campanha de filiação pela internet. Filiação, tá? Pela adesão do abaixo-assinado para a gente entregar às nossas autoridades. É www.liberteingrid.org.br.